que Él nos miró y perdonó nuestros pecados. Somos privilegiados de ser hijos de nuestro Dios. Así, permaneciendo de pie, mis hermanos, les invito que abran la Biblia. Vamos a leer el libro de Génesis. Génesis capítulo 7, versículo 10, 15. Versículo 15 al versículo 17. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Palabra de nuestro Dios. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor, que sea Él ministrando nuestra vida y abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias por el privilegio de vida que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder atesorar tu palabra, Señor. Bendito en esta hermosa mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. El Señor me dio un tema o título, como usted quiera llamarlo. Jesús, la puerta de salvación. Jesús, la puerta de salvación. Pero antes de comenzar con el mensaje, quiero cantar un coro. Creo que usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Dice así: como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos, y Noé con su familia muy contentos alababan el nombre de Jesús. Hermanos, ahora el arca es Jesucristo, mi Salvador. Qué hermoso el amor de Cristo, hermoso, perfecto amor. Hermanos, esto es lo más hermoso. Amén. Es lo más hermoso. Aleluya. Jesús, la puerta de salvación. Amén. Usted ha escuchado y ha leído la palabra del Señor y hemos encontrado la historia más hermosa del hombre Noé. Noé era un hombre temeroso de Dios. En esa época el ser humano ya era muy pecador. El pecado del ser humano ya había llegado a la presencia del Señor. Y el Señor pues se arrepintió, dice la palabra de Dios, que Él se arrepintió de haber hecho al hombre por mirar tanta maldad. Pero dentro de toda esa contaminación había un hombre temeroso de Dios. Amén. Y ese hombre Noé. Y nosotros cuando leemos la historia está muy bonita. El Señor le entregó el plano, le podemos decir. Noé, ¿sabes? Tal vez en la plática, Noé, mira, la ciudad está corrompida, este mundo no entiende, no cree en mí. Pero yo he hecho un plan, tal vez dijo el Señor a Noé. Tengo un plan, Noé. Mira, necesito que tú me construyas un arca. Necesito que tú construyas esto. Pero necesitas construirlo de la manera que yo te lo voy a indicar. Y Noé, un hombre obediente, y le dijo al Señor: heme aquí, Señor. Aunque en ese entonces no llovía, en el tiempo de Noé no llovía, las plantas y todo eso crecían con el rocío, con el vapor de la tierra, se producían los frutos. Nunca había llovido allá, pero Noé creyó a la voz de Dios. Dios le dijo a Noé: ¿sabes? Necesito que tú me construyas el arca porque yo voy a descender lluvia sobre
esta tierra, necesito que tú construyas el arca y para que tú puedas salvarte. Y nosotros miramos a Noé construyendo el arca, él y su familia, él y sus hijos. El Señor está interesado en ti y en mí, pero también está interesado en nuestra familia. Aleluya. Leamos Génesis capítulo 7, ahí mismo el versículo 1, dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Palabra de nuestro Dios. Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa. Entra tú y toda tu familia. Y nosotros podemos mirar el final del diluvio, que la familia de Noé se salvó. Amén. Fueron salvas. Vino el diluvio y destruyó a todos, menos a Noé y su familia. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a la voz de Dios. El Señor en esta hermosa mañana también nos quiere decir, posiblemente usted y yo sabemos que Jesús es la puerta, pero nosotros a veces pasamos de pasada ignorando la puerta. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo lleguemos a entender en el lugar que tú y yo estamos hoy. Porque un día usted escuchó el mensaje que necesitaba usted ser bautizado en el nombre de Jesús para obtener el perdón de sus pecados. Y usted llegó a creer a esa palabra y fue invocado el nombre de Jesús sobre su vida. Desde ese momento, esa puerta se abrió, usted entró al arca, que es Cristo, al camino, que es el Señor mismo. Entró en ese momento. Pero hay requisitos para nosotros como bautizados en el nombre de Jesús, como hijos de Dios. Hay requisitos que hay que hacer ya estando dentro del arca, dentro del evangelio, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar ahora. Porque a veces nosotros hay personas que se bautizan porque el pastor le dijo o se sintieron obligados, para que el pastor ya no me siga diciendo me voy a bautizar. Otros a veces se bautizan solamente por compromiso, pero nosotros necesitamos entender bien el por qué tú y yo nos bautizamos en el nombre de Jesús. Si tú y yo hemos entendido que nos hemos bautizado en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados, necesitamos seguir conservándonos limpios de pecados. Amén. Porque si nosotros se ha invocado el nombre de Jesús en nuestra vida y seguimos con nuestra vida igual, ¿qué pasa contigo? Posiblemente entraste un pie al arca, pero te diste la vuelta y estás para atrás, y si Cristo viene pronto te vas a quedar. Pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Jesús, la puerta de salvación. Amén. Nosotros miramos que Noé empezó la construcción. Pero Dios le había dicho que él estaba interesado en su familia, su casa. Y si alguien llegaba, había las puertas estaban abiertas del arca para que pudieran entrar y salvarse de ese juicio, pero el ser humano no entendió, no creyó a la voz de Noé, porque era un hombre como usted y como yo, un hombre de carne, de hueso y de sangre, y ellos no creyeron a Noé porque tal vez ellos pensaban que Noé estaba loco, porque ahí nunca había llovido, y por eso la gente no creyó y se burlaban de Noé. Vamos a ver, en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, cuando lo tenga puede decir un amén, dice hermano. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Amén. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Pregonero es publicar, hacer notorio en voz alta algo que llegue a conocimiento de todos. Noé, si pregonero significa publicar, hacer notorio en voz alta algo que llegue a conocimiento de todos, es decir, Noé siempre gritaba, Noé siempre anunciaba que venía un diluvio. Amén, amén. Noé siempre decía, va a haber destrucción, va a llover 40 días. Y tal vez le decían, pero ¿quién te dijo, Noé, que Dios me dijo? Nada, tan loco, Noé. Y miraban a Noé con menosprecio. Y no creyeron hasta que vino el diluvio. Le creyeron a Noé, pero era demasiado tarde. Amén. Tú puedes mirar a alguien que te llama la atención, que te exhorta, diciéndote, hermano, hermana, mira, necesitamos buscar del Señor. Nosotros necesitamos portarnos bien. Necesitamos dejar esto, dejar lo otro. Y tú posiblemente a ese hermano o a esa hermana, tú lo puedes tirar a loco. Tú puedes decir, está loco. Está loco ese varón, está loca esa hermana. Pero va a llegar el momento en que tú te vas a dar cuenta que esa persona que te está llamando la atención, tratándote de instruirte, no estaba loco, sino que te estaba preparando. Amén, para que tú entraras al reino de los cielos. Aleluya. Por eso es necesario, iglesia, que usted y yo lleguemos a entender. Que lleguemos a entender bien. A veces nosotros podemos oír palabras, mensajes de nuestro Dios, pero a veces se nos entra en un oído y se nos sale por el otro. Y pensamos que es el hermano, que es la hermana que está hablando, que se lo imaginó. No, es que Dios usa, así como usó a Noé como un pregonero de la palabra, de la verdad, de esa destrucción. Dios en este tiempo está usando personas, hombres y mujeres, para pregonar, para anunciar que Cristo viene pronto y viene una destrucción para todo aquel que no cree en Jesucristo. Pero hay una vida eterna para todo aquel que persevera y se mete al arca antes de que la puerta se cierre, porque la puerta se va a cerrar. Jesús, tipo del arca, lugar de refugio y salvación, es Jesús. Noé construyó un arca de una longitud grande, de un tamaño grande. Ahí cabían muchas personas. Si Noé predicaba anunciando del juicio que venía, mucha gente posiblemente se acercaba, como hoy en día se acercan a una iglesia. Mucha gente viene a la iglesia y mira, oh, aquí no hay mucha gente, oh, aquí no cantan bonito, oye, aquí no tocan bonito, y se va. Y le ponen poca importancia a la palabra de Dios. Amén, así es. Mucha gente llegaba tal vez al arca y decía, oye, Noé, pues qué bonito te está quedando el arca. Porque Dios le había dado todo el plano, todo lo que él tenía que hacer. Y Noé lo iba haciendo conforme como Dios lo había anunciado o le había dicho que lo hiciera. Y él iba construyendo el arca. Y la gente posiblemente llegaba, entraban ahí. Tal vez el esposo llegaba a casa y decía, mira, mujer, allá hay un hombre que es de Noé. Tú has escuchado de Noé, que está diciendo que va a llover 40 días. Oye, está haciendo un trabajo especial, está haciendo un trabajo bonito, y ahí hay espacio para el que se quiere salvar. Posiblemente tal vez llegaba y decía, no, ese hombre ya está viejo, ya. ¿Quién va a creer a ese hombre? Está loco. Y lo triste de todo es que la consecuencia lo pagaron los hijos también. Si esa familia, ese varón escuchó la palabra, el anuncio de que iba a haber juicio, los hijos pagaron las consecuencias de la desobediencia, del no creer de los padres. Por eso el Señor en esta hermosa hora, si tú y yo hemos ya entrado al arca, necesitamos permanecer ahí. Amén. Necesitamos permanecer. El arca es Cristo. Aleluya. El arca es el Evangelio. Amén.
Y nosotros necesitamos permanecer en Cristo el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que usted y yo entramos por la puerta, invocando el nombre de Jesús. Amén, amén. Y necesitamos nosotros permanecer ahí. No seamos como las personas como actuaron en el tiempo de Noé, que entraban, miraban a Noé, y escuchaban a Noé y ignoraban eso y se iban. Ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque somos hijos, Amén. hemos creído en ese nombre y ese nombre ha sido invocado en nuestra vida. Nosotros hemos hecho una nueva criatura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros si ya estamos adentro? Es permanecer. Amén. Permanecer y seguirnos conservando para el Señor. Gloria a Dios. Los hijos de Noé, ¿usted cree que ellos ayudaron a Noé en la construcción del arca o dejaron a Noé solamente que trabajara él solo? Lógicamente, ellos ayudaban. Ellos estuvieron ayudando, construyendo ese arca. Posiblemente Noé dijo, Dios me dijo y va a suceder eso. Yo le creo al Señor y yo sé que va a suceder. ¿Cuándo va a ser el día que lo va a hacer? No lo sé. Tal vez decía Noé, pero él dijo que me construya este arca y que va a haber una destrucción. Y tal vez los hijos, bueno, papá, si tú lo dices, pues vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, vamos a construir el arca. Aunque nunca ha llovido, tal vez decían los hijos, aunque nunca ha llovido, pero vamos a creerte y vamos a construir el arca y vamos a ver qué pasa, a ver si se cumple lo que tú dices. Y siguieron trabajando y construyeron el arca y se dio el cumplimiento del juicio que llegó ahí. Ahora, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Y no diga lo que voy a decir, no diga, lo dice porque no tiene hijos. Tal vez alguien puede comentar eso, lo dice porque no tiene hijos, pero quiero decirle esto. Usted les ha hablado a sus hijos, les ha hablado usted a sus hijos de la seriedad que es de agradar a Dios. Usted ha hablado con ellos, les ha dicho, hijos, mira, nosotros hay un juicio, hay un infierno, pero hay una vida eterna también. Usted les ha dicho a sus hijos, les ha dicho, hijo, hija, si nosotros nos preparamos, si le somos obedientes a Dios, si nosotros nos guardamos para el Señor, nosotros vamos a obtener una vida eterna. El Señor lo ha prometido. Usted ha dicho a sus hijos y a sus hijas, hijo, hija, mira, hay un infierno también, pero en el infierno van a ir solo aquellos que desobedecen, para los que no viven conforme a Dios le agrada. Usted ha dicho eso, los ha enseñado, porque usted y yo, o nosotros los adultos, somos los responsables de enseñar al que está pequeño. Somos nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Noé no les hubiera anunciado a los hijos de que Dios le había mandado para que construyera el arca, que venía juicio? ¿Qué hubiera pasado? Posiblemente los hijos se hubieran perdido, no hubieran ayudado. Y mi papá dice que Dios le habló, pero a él no nos comentó nada y está sucediendo esto por mi papá. Pero no pasó eso en Noé. Noé les dijo a sus hijos, los hijos creyeron y empezaron a trabajar en el arca. Tú, hermana, hermano que tienes hijos, necesitas enseñar a tus hijos, a tus hijas, de que viene juicio. Amén. Pero el juicio no es para ellos si les son obedientes a Dios. Amén. Pero si no les son obedientes a Él, para ellos les va a tocar juicio. A usted y a mí, hermano, también. Si nosotros hemos creído en el Señor, pero cualquier cosa te hace retroceder atrás, también nos vamos a perder. Ese juicio va a ser para nosotros. Pero el plan de Dios no es eso. El plan de Dios es de que usted permanezca en Cristo y que se salve, y que un día estemos delante de su presencia, gozando de esa vida eterna que Él prometió.
porque el Señor lo que promete lo cumple. Amén. Él prometió a Noé salvarlo, le dijo, si tú construyes esto te vas a salvar tú y tu familia. Va a llover, y cumplió. La lluvia cayó y la gente se murió. Tal vez en ese entonces, cuando el arca se empezó a llover, Noé y su familia tal vez se subieron, los animalitos también subieron al arca de dos en dos, de par en par. Fueron obedientes y los animalitos se salvaron. Y que ellos no entendían el lenguaje que hablaba Noé, no entendían. Pero ellos fueron obedientes. No sé cómo los llamó Noé, pero todos entraron de dos en dos al arca y se salvaron. Ahora, tú y yo, o el ser humano en este mundo, también está ignorando la palabra del Señor. Está ignorando la palabra del Señor. Y si no toma en serio la palabra del Señor y no lo tomamos como, no lo llevamos a práctica, también nos vamos a perder, nos vamos a quedar. Pero el Señor no quiere eso. Por eso el Señor nos dice en esta hermosa hora, si tú y yo ya entramos, necesitamos permanecer en el camino del Señor para no perdernos. Para no perdernos. Porque el propósito de venir aquí a la casa del Señor no es para perder tiempo. No es para perder tiempo, sino que para prepararnos, para seguir perseverando en el camino del Señor. Si la muerte nos sorprende o el Señor viene, pues nos vamos con Él. A eso venimos, a escuchar palabra de nuestro Dios. A eso. No tomes en poco, no tomemos en poco el venir a la iglesia. O puedes decir, yo voy a la iglesia porque si no voy el pastor me va a llamar y me va a regañar. No, olvídate de eso, preocúpate en tu salvación. Preocúpate en cómo está tu vida en el Señor. Si tú quieres, si tú y yo queremos conservar nuestra salvación, es necesario que usted y yo busquemos a Dios personalmente. Pero nunca nos olvidemos de que el Señor está interesado en nuestra familia. Se salvaron los que estaban en el arca. Solo los que estaban en el arca. Aunque la gente tal vez ahogándose, tal vez Noé, compadecido de ellos, tal vez quería ayudarlos. Pero él no pudo hacer nada por ellos. Por mucho tiempo él estuvo, años, estuvo predicando, anunciando de que venía diluvio. Y no obedecieron a Noé. Y ya cuando vieron la lluvia, tal vez los truenos, las nubes, empezó a oscurecer. Tal vez dijeron, es cierto lo que decía ese loco Noé. Mira, va a llover. Pero ya la puerta, tal vez muchos corrieron, tal vez dijeron, mujer, hijos, vamos, corramos al arca a ver si alcanzamos la puerta abierta y nos vamos a subir. Pero ya era demasiado tarde. Tal vez muchos corrieron al arca y vieron la puerta y tal vez tocaban la puerta. Noé, ábrenos, Noé. Pero ya era demasiado tarde porque el que cerró la puerta fue el Señor. No fue Noé. Posiblemente si Noé hubiera cerrado la puerta, posiblemente se hubiera compadecido y hubiera ido y abierto la puerta y hubieran entrado los que se habían burlado de él. Pero no fue así, sino que Dios cerró la puerta. La puerta Dios lo va a cerrar un día. Si tú y yo no tratamos de agradar a Dios como a Él lo agrada, o no nos esforzamos en agradar a Dios, un día nosotros nos vamos a lamentar. Donde mujer, hombre y joven que tiene sus 5 sentidos, un día va a llorar. Era cierto lo que me predicaban en la iglesia de Cluston. Era cierto lo que el pastor nos enseñaba, era muy cierto. Pero ya la puerta se va a cerrar. Y lo va a cerrar el Señor. No lo va a cerrar el ser humano. No, hablando de una puerta espiritual, que ya no va a haber perdón de pecados. Hoy es tiempo
donde hay perdón de pecados para alguien que se arrepiente y reconoce a Jesús como su Señor. Hoy, en ese último día ya no va a haber oportunidad. Cuando la iglesia sea levantada de este mundo, la puerta se va a acabar y la oportunidad se va a acabar para todo aquel que hoy se burla, hermana, hermano. Si hoy te predican de santidad al Señor, si hoy nos predican del bautismo, de santidad, ¿por qué no obedecer a nuestro Dios? ¿Por qué no creer a la palabra del Señor antes que sea demasiado tarde? Porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, y si la muerte nos sorprende y no nuestros pecados no han sido lavados con la sangre de Cristo, o si nosotros no hemos tratado de vivir en santidad para Dios, lamentablemente nos vamos a lamentar. Así es. Nos vamos a lamentar, porque digamos que alguien se muere sin Dios y sin esperanza, escuchó palabra y no obedeció a esa palabra. Después de muerto ya no puede hacer nada. Después de muerto se le acabaron las oportunidades. Así es. Pero hoy que estamos en vida, hay oportunidad. Amén. Jesús, la puerta de salvación. Aleluya. Noé hizo el arca tenía puertas, tenía ventanas. Ahora Jesús es un tipo del arca que construyó Noé, un arca. Ese arca era para salvar a la humanidad, los que querían oír palabra. O sea, los que escuchaban palabra de Noé y se iban a arrepentir, ellos tenían el privilegio de entrar adentro y salvarse. Para eso era el arca. El Señor le dijo a Noé que construyera el arca grande para que entrara mucha gente. Los que quisieran salvarse, la oportunidad era para el que quería. Pero lo triste es que solamente 8 personas fueron los que se salvaron. 8 personas nada más. Ahora, Cristo es la puerta. Jesús es la puerta de salvación. Amén, gloria a Dios. Jesús es el espacio grande que tenía el arca. Ese arca, Jesús es el amor de Él, la misericordia de Él. Es mucho más grande que el arca. Mucho más grande que el arca que se hizo, no es mucho más grande que el arca. El amor de Él es que usted y yo un día estemos delante de su presencia. Amén, gloria a Dios. Ese es el amor de Él que nos tiene aquí. Nosotros nos anunciaron el Evangelio y creímos al Evangelio y estamos aquí. Gracias al amor de Él. Pero hay mucho espacio más. Hay mucho espacio más para alguien que quiera salvarse. Para alguien que quiera salvarse hay oportunidad. Porque si nosotros no ponemos de nuestra parte en permanecer en el arca, nosotros nos vamos a perder. Pero seamos o hagamos el trabajo que hizo Noé. Pregona la palabra. Aleluya. Pregona la palabra. Ya estás en el arca. Ahora pregona la palabra. Aleluya. Anuncia del Evangelio o anunciemos del Evangelio. Si tú tienes oportunidad con tus compañeros de trabajo, o tenemos oportunidad con ellos en el trabajo, donde nosotros nos encontremos, pregonemos la palabra. Si te creen, bien, y si no creen a la palabra, pues está bien. Pero el Evangelio ya se les dio. Y un día ellos, si no se arrepienten y buscan del Señor, un día ellos van a querer excusarse. Pero el Señor va a decir, mira, tal día, tal fecha, tal hora, hubo alguien que te llevó palabra y no quisiste oír a la palabra. Así que no hay oportunidad, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso será triste, será lamentable para todo aquel que no entra al arca a tiempo, o que entra al arca y no permanece y se va. Será lamentable para ese día. Pero el Señor lo que Él quiere
El propósito de Él es salvar. La puerta del arca se abrió. Se abrió la puerta del arca cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Se abrió ese arca. Desde ese entonces, a través de ese sacrificio del derramamiento de sangre que Jesús hizo, desde entonces se abrió el arca para salvación. Por eso nosotros, en el nombre de Jesús, es que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Desde ese entonces, hermanos, desde ese entonces, el Señor está con los brazos abiertos para todo aquel que quiera salvarse. Si tú y yo estamos en el arca, estamos adentro, pues sigamos permaneciendo en el arca. Sigamos permaneciendo en Jesús. Pero no solo permaneciendo en Jesús, no solamente, sino que esforzándonos a vivir una vida que a Dios le agrada. Porque podemos estar dentro del arca y vivir una vida desordenada. También en ese entonces Dios lo va a sacar. Dice en Mateo 7, 20 al 21. Dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos y en tu nombre hice milagros. Él va a decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos estar dentro del arca, pero no trabajando, no obedeciendo al líder que es Cristo el Señor. Y de esa manera nosotros nos vamos a perder. Pero el Señor no quiere eso. Por eso el Señor nos dice que nos habla y nos pone este ejemplo, que nosotros necesitamos permanecer en el arca. Noé permaneció en el arca hasta que Dios le indicó que ya saliera del arca. Noé permaneció. Tú y yo, iglesia, necesitamos permanecer en Jesús y viviendo y tratando de agradar a nuestro Dios para poder obtener esa vida eterna. Porque de otra manera nosotros no vamos a lograr nada. Si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor, tampoco nos hagamos ilusiones que un día vamos a estar con el Señor. Porque mucha gente puede estar dentro de la iglesia ilusionados de que hay una nueva Jerusalén, una vida eterna, pero solo sale de la iglesia y las palabras vulgares. Solo sale de la iglesia y vive como el mundo vive. Cree que hay una vida eterna, pero no se santifica para poder obtener esa vida eterna. Gloria a Dios. Pero usted y yo, iglesia, nosotros necesitamos esforzarnos para agradar a nuestro Dios. Como decía el pastor hace un momento, no es fácil, pero se puede con Cristo el Señor. Si necesitamos esforzarnos, poner de nuestra parte para estar permaneciendo en el Señor, necesitamos poner de nuestra parte. El Señor ya hizo lo de Él. Él ya murió en la cruz del Calvario, ya te compró, ya pagó el precio allá en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros en agradarlo a Él. Nos toca a nosotros en servirlo a Él, en apartarnos para Él. Leamos en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. Muchos no entran al arca porque no quieren obedecer. Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. Cuando lo tenga puede decir un amén. Juan capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Leamos nuevamente el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La palabra de nuestro Dios. Mucha gente no entra al arca, no entra a buscar, o sea, no busca, no cree en Cristo, no quiere nada del Evangelio. Hoy se burla del Evangelio, se burlan de ti si tú les hablas de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿sabe por qué ellos no quieren nada del Evangelio? Porque no quieren que las obras de ellas sean confrontadas con la palabra de Dios. Por eso a veces yo no quiero ir a la iglesia, porque si yo voy a la iglesia me van a prohibir esto, me van a prohibir lo otro, me van a prohibir lo otro, y por eso no voy. Aquí nadie se le prohíbe nada a nadie, pero si tú obedeces a la palabra de Dios vas a obedecerlo, y si no quieres obedecerlo también no lo obedezcas, pero tampoco no nos hagamos ilusiones de que para el cielo nos vamos a ir. No nos vamos a ir si nosotros no obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Pero si usted y yo queremos salvarnos, queremos llegar un día con el Señor y estar allá en esa ciudad que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, necesitamos permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo y creer en Él nos va a llevar a una obediencia a Él y a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero guiados por la palabra del Señor. Por eso mucha gente no quiere entrar, no quiere nada del Evangelio, porque no quieren ser reprendidas o confrontadas por la palabra de nuestro Dios. Y mucha gente viene aquí, cuando es confrontada por la palabra de Dios, mejor se va, porque no se siente a gusto donde le dicen la verdad, donde le hablan la palabra, que es verdad, es Dios mismo a través de estas letras, hablándonos, exhortándonos, tratando de alinear nuestra vida, porque nosotros cuando veníamos del mundo veníamos todos perdidos, pero a través de la palabra, a través de que tú y yo venimos y nos congregamos y oímos la palabra del Señor, el Señor ahí va enderezando nuestro camino a través de su palabra. Dios, esta palabra hace la obra en nosotros si nosotros creemos a ella. Pero si esta palabra, que es Dios mismo, no va a hacer efecto en nuestra vida cuando nosotros no creemos a la palabra, es necesario que, si usted y yo queremos que Dios cambie nuestra vida, es necesario creer en la palabra del Señor, porque a veces nosotros oímos la palabra de nuestro Dios y a veces nosotros lo escuchamos, sí, pero no creemos a la palabra, y muchas veces, nuestra vida pues sigue en lo mismo, nuestra misma forma de ser, nuestro mismo estilo de vida. Seguimos viviendo como vivíamos antes en el mundo, y eso no quiere el Señor. Pero ¿sabe por qué no ha habido efecto de esta palabra en nuestra vida? Es porque en realidad nosotros no hemos creído a la palabra. Estamos dentro de la iglesia, pero no hemos creído a esta palabra, y por esa razón a veces en nuestra vida no hay cambios. Pero el Señor nos está preparando en esta hermosa mañana, y mientras hay vida, yo creo que Dios nos va a seguir preparando. El Señor nos va alineando poco a poco. Lo que estamos hablando no es de perfección, pero es de un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios. Se salvaron los que estaban en el arca, se van a salvar solo los que permanecen en Cristo. Solo ellos son los que, si nosotros permanecemos en Cristo, viviendo una vida que le agrada a Él, tratando de vivir en santidad para el Señor, nosotros nos vamos a salvar. Nosotros vamos a estar en esa ciudad que dice la palabra del Señor, la Nueva Jerusalén. Nosotros vamos a estar allá si permanecemos hasta el último día de vida, o si el Señor viene a levantar a su iglesia, nosotros un día estaremos con Él. Los que no entran a tiempo al arca, los que no creen en el Señor, para ellos se les cerrará la puerta, se les acabará la oportunidad. Leamos Lucas capítulo 13, versículos 23 al 28. Lucas capítulo 13,
Lucas capítulo 13, versículos 23 al 28. Lucas capítulo 13, versículo 23 al versículo 28. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Será lamentable para todos aquellos que hoy rechazan a la voz de Dios. Hoy rechazan, tal vez hermano y hermana, tal vez te han rechazado por hablar de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces tal vez te tiran a loco o te tiran a loca, pero iglesia, nosotros necesitamos seguir siendo pregoneros de la palabra. Necesitamos seguir enseñando que Cristo viene pronto y que quiere salvar al ser humano. ¿Cómo quiere salvar al ser humano? Pues que si esa persona cree y se bautiza en el nombre de Jesús, Dios le da la salvación. Entra al arca, pero después de estar adentro tienes que trabajar. En otras palabras, necesitamos, ya estando dentro del arca, obedecer al Señor, dejarnos guiar por la palabra de nuestro Dios. Hay muchas cosas que la palabra de nuestro Dios más bien todo el pecado que existe en este mundo, Dios lo señala aquí en la palabra de nuestro Dios. Aquí encontramos todos los pecados que existen allá afuera, y todos los pecados, Dios está a contra de todo eso. Si nosotros venimos, entramos al arca y oímos la palabra de nuestro Dios, si tú y yo queremos salvar, necesitamos esforzarnos a cada día. Amén, a tratar de vivir una vida que a Dios le agrada. Jovencito, jovencita, necesitamos obedecer a la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que saber qué es a lo que nosotros venimos a la iglesia, qué es a lo que nosotros venimos aquí. Venimos a adorar a nuestro Dios, a exaltar ese nombre maravilloso. Joven, que te has bautizado en el nombre de Jesús, hermano, hermana, que te has bautizado en el nombre de Jesús, necesitas entender, o necesitamos entender que eso requiere de obediencia a la palabra de nuestro Dios, porque el nombre del Señor ha sido invocado en nuestra vida y venimos a ser parte del cuerpo, de la familia del Señor Jesús, y eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere santidad. Apartarnos de las cosas de este mundo para poder agradar a nuestro Dios. Si nosotros hacemos eso y nos conservamos para el Señor, nos esforzamos en agradar a cada día a nuestro Dios, téngalo por seguro que si la muerte viene, nos vamos con Él, y si Cristo viene también, nos vamos con Él. Pero si nosotros no nos preparamos, no vivimos una vida que a Dios le agrada, la muerte nos sorprende o el Señor viene, nos vamos a quedar. En aquel día va: Señor, pero es que yo iba a la iglesia una vez a la semana. Oh Señor, pero es que yo cuando oraba sucedían milagros. Señor, yo oraba por un endemoniado y los endemoniados se iban. Él va a decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, y se llevará una gran sorpresa. Mucha gente hoy en día a veces se basan mucho en los milagros y dicen: no, es que ese hombre tiene a Dios porque suceden los milagros y tantas cosas. Iglesia, la palabra del Señor nos dice que en aquel día
en aquel día habrá mucha gente que dirá, Señor, en tu nombre hice milagros en tu nombre, hice tantas cosas, pero Él va a decir, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Mucha gente vive engañada y mucha gente sigue a líderes por los milagros, no sigue a alguien o no siguen a Jesús o no van a una iglesia para vivir una vida en santidad. No se ve, mucha gente va a una iglesia porque por allá hacen milagros, porque hacen tantas cosas, y posiblemente ese alguien, si no vive una vida agradable al Señor, si no han sido invocado el nombre de Cristo sobre su vida, pues lamentablemente un día se llevará la sorpresa cuando el Señor diga, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Nosotros, iglesia, necesitamos prepararnos, necesitamos analizarnos, examinarnos a cada día. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida en el Señor? Joven, necesitas tú pensar, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde tú te irías si te llegas a morir? ¿Estás viviendo una vida que a Dios le agrada o simplemente asistes a la iglesia porque te traen? No, nosotros necesitamos entender que aquí venimos a adorar al Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Hermanos, hermanas, necesitamos entender esto. Necesitamos entender si nos queremos salvar. Si queremos estar un día con el Señor, gozando de lo que Él tiene preparado, es necesario que entendamos, iglesia, a lo que nosotros venimos a la casa de nuestro Dios. Aleluya. Y que entendamos, no es solamente para que me digan, yo soy cristiano, no es eso, es un estilo de vida, una nueva forma de vivir en Cristo. Ya no vamos a vivir como el mundo vive, ya no vamos a tratar de no hablar como el mundo habla, ya no vamos a vestir como el mundo viste, ya no, porque somos una nueva criatura en Cristo y necesitamos nosotros entender esto, pero mientras nosotros no entendemos esto, vamos a seguir viviendo, podemos decir, una doble vida. Y si llevamos una doble vida, lamentablemente, nos vamos a perder. Pero hoy es nuestro día de oportunidad. Gloria a Dios. Tal vez tú o tal vez hemos tomado muy en poco el venir a la casa del Señor, o hemos tomado muy en poco el habernos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tal vez nosotros lo hemos tomado muy en poco, pero es necesario que si usted y yo queremos salvarnos, es necesario reconocer que hemos actuado mal, pero de hoy en adelante poner a Dios como prioridad de nuestra vida y buscar y agradar a nuestro Dios, estés aquí en la iglesia o estemos allá afuera, tratar de esforzarnos para agradar a nuestro Dios, porque es muy cierto, fallamos al Señor, miramos, pensamos o posiblemente damos comentarios. Nadie es perfecto, pero ahí tal es el Espíritu Santo que nos va guiando, que te dice, hiciste algo malo. Bueno, reconoce tu error, dile, Señor, ya no lo volveré a hacer, dame la fuerza. El Evangelio es un caminar. Mucha gente a veces es lo que no quiere, es esforzarse para cambiar o para ser diferente. Por eso a veces cuando se encuentran con la palabra que confronta su vida, ya no vuelven, se van del camino del Señor. Pero Pedro dijo en Juan capítulo 6, versículo 50 y del 58 adelante, usted va a encontrar la parte donde Pedro le dice, Señor, se está yendo la gente. Y Jesús le dijo, vosotros queréis ir también, se pueden ir, no hay ningún problema. Pero al mismo tiempo Pedro reaccionó y dice, Señor, pero si yo me voy, pues ¿a quién voy a seguir, Señor?
Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Dura es tu palabra, dice, pero esa palabra dura es la que confronta el pecado que hay en nuestra vida, y esa palabra es la que va a cambiar nuestra vida. Si nosotros creemos a la palabra, Jesús le dijo, ¿te quieres ir también? Te puedes ir. Iglesia, nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, el Señor nos dice, pues bueno, permanece. ¿Qué dice en San Juan capítulo 15, versículo 6? Separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no somos nada. Valoremos que ese nombre ha sido invocado sobre nuestra vida. Es el nombre más grande, el nombre que es sobre todo nombre. Lo llevamos en nuestra vida, iglesia, y por lo tanto Él necesita ser valorado. Necesitamos valorar ese nombre que fue invocado en nuestra vida. Amén. No fue invocado cualquier otro nombre, no. Desde ese momento que se invocó el nombre de Jesús en nuestra vida, vuestros pecados se fueron perdonados. Pero de ahí para adelante ya comenzó la responsabilidad tuya y mía de conservar esa vestidura limpia o sucia, pero eso ya es tu responsabilidad. Eso es nuestra responsabilidad de cómo queremos nosotros vivir ya en el camino del Señor como hijos de Dios. Eso es la decisión tuya y mía que lo tenemos que tomar. No, el pastor o el hermano o la hermana va y hermana tiene que hacer esto, hermano tiene que hacer esto. No, es voluntario. El pastor te puede hablar, te puede animar, te puede dar consejos, pero él no te puede obligar a cambiar si tú no quieres cambiar. Pero si tú escuchas la palabra del Señor y dices, Señor, yo sé que muchas veces he ignorado a tu palabra y he vivido como yo he querido vivir, Señor, pero mira, aquí estoy, Señor. Desde el momento que tu nombre fue invocado sobre mi vida, te he fallado muchas veces, pero Señor, aquí estoy, límpiame. Y el Señor te limpia. Pero hoy es nuestra mañana, es nuestro día de venir al Señor y decir, Señor, te he fallado muchas veces, pero ayúdame que de aquí en adelante a esforzarme más, a no fallarte, esforzarme más a vivir una vida que a ti te agrada. Pero esa decisión lo va a tomar usted. Amén. Y lo voy a tomar yo. Aleluya. Allá al reino de los cielos nadie va a entrar forzadamente. Nadie te va a obligar para entrar allá. La palabra del Señor se da. Dios nos habla a través de la hermana, del hermano. Pero está de nosotros en tomar la decisión, en creer y aceptar la palabra y llevarlo a práctica, o escucharlo e ignorarlo, pero seguir dentro de la iglesia. Eso ya es decisión de cada quien. Pero el Señor, Él es la puerta de salvación. Él es la puerta de salvación. Él es la razón, el por qué Él vino a este mundo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Eso fue la razón. Para perdonar nuestros pecados derramó su sangre por ti y por mí. Y gracias a Él hemos obtenido, gracias a ese sacrificio, a ese nombre que Él nos dio, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Y nosotros debemos de sentirnos afortunados, iglesia. Aquí Noé predicó, les dijo a sus hijos creyeron, eran ocho personas nada más los que se salvaron, y había una gran multitud por fuera. Mucha gente que escucharon palabra y se alejaron, y no creyeron a la palabra de nuestro Dios. Tú posiblemente hoy miras 5, miras 10, miras 8, miras 15 dentro de la iglesia, pero esos son los que están oyendo palabra del Señor. Esos son los que están oyendo palabra de nuestro Dios. Tal vez a Noé le dolía el corazón y tal vez cuando se burlaban de él y decía, no, esta gente no quiere nada del Señor. ¿Qué puedo hacer pues para que se salve? Tal vez a Noé le dolía su corazón porque la gente ignoraba a ese mensaje que daba Noé. Pero posiblemente hoy también, hermano, hermana, tal vez tú puedes decir, oye, la gente como que no entiende, ¿no? Como que la gente no quiere creer a la palabra de nuestro Dios, tiene muy dura su corazón. Pero hermano y hermana,
Posiblemente vas a ser rechazado por alguien. Vas a ser rechazado por hablar la verdad, por hablar de la palabra de nuestro Dios. Pero tenlo en cuenta esto. Aunque te duela tu corazón o nos duela el corazón, no podemos hacer nada por alguien que ignora la palabra de nuestro Dios. Pero va a llegar el momento, iglesia, va a llegar el momento en que la gente que se burla y que te ignora, o tal vez que te tira la puerta, un día se va a lamentar y va a llorar y va a gritar y va a decir: otra oportunidad, Señor. ¿O dónde está el hermano que me predicaba? ¿O dónde está la hermana que me hablaba del Señor? Pero ya será demasiado tarde. Por eso es necesario, iglesia, oír la palabra de nuestro Dios y creer en la palabra y buscar más del Señor. Permanecer en el arca, permanecer en Cristo. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. El Señor enviará hambre a la tierra. Hambre de oír palabra de nuestro Dios. Mucha gente correrá de mar a mar, queriendo oír palabra de nuestro Dios. Pero ya se le acabará la oportunidad. Voy a leer Amós capítulo 8, versículo 11 y versículo 12. Amós capítulo 8, versículo 11 al versículo 12. Dice aquí: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Palabra de nuestro Dios. Aprovechemos en oír palabra de nuestro Dios. Busquemos más, congreguémonos más, oremos más, busquemos de nuestro Dios. Porque va a llegar el momento en que tal vez vas a querer oír palabra de nuestro Dios y no vas a poder. Ahorita que tú y yo tenemos oportunidad de congregarnos y venir y adorar al Señor con libertad, correr y orar, gritar, hacer lo que sea. Pero tal vez uno nunca sabe de un futuro que tal vez se levantan leyes, que levanten leyes donde tal vez sea prohibido de ir a una iglesia, y vas a querer estar dentro de la iglesia, pero cuando tenías tiempo no asistías solo cuando tú te daba la gana, y llegará un momento que tal vez tú te vas a lamentar. Pero aprovechemos estos momentos que nosotros nos reunimos para adorar a nuestro Dios. No lo tomes en poco, porque llegarán días que tú y yo nos vamos a lamentar si tomamos en poco al congregarnos, si tomamos en poco la palabra de nuestro Dios, nos vamos a lamentar. Pero si nosotros le somos fieles al Señor, un día vamos a gozar con él, Señor. ¿Por qué no hablamos con nuestro Dios y empecemos a platicar con Él? Vamos a darle gracias porque Él nos miró, iglesia. Gracias, Señor. Y tú y yo estamos aquí. Gracias, mi Dios. Gracias, no porque tú seas una buena persona o porque mereces estar aquí o merezco yo estar aquí, no. Es por su gracia, es por su amor. Vamos a darle gracias, iglesia, vamos a darle gracias porque Él nos miró. Él nos tendió la mano. Gracias, Señor. Tú y yo fuimos la razón, el por qué Dios dejó allá su trono y se vino a este mundo para salvar al pecador, para dar su vida allá en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Estamos aquí, iglesia. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias. Bendito Dios. O pídele perdón, habla con Él. Dile: Señor, gracias por mirarme. Damos la gloria y la honra. Gracias por darme el privilegio de llevar tu nombre invocado sobre mi vida. Nunca me imaginé, Señor, que tu nombre fuese invocado en mi vida. Gracias por mirarme cuando nadie me miraba, y por amarme cuando nadie me amaba, Señor. Gracias por el privilegio tan grande de ser tu hijo, Señor. Oh, perdóname, Señor, porque no le dice al Señor: perdóname por
soy, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Reconociendo mi falta, reconociendo mis errores. Dios, Dios amado, Señor. Oh, Santo Dios, Jesús. Rey de gloria. Habla con Él, Señor. Tú eres glorioso, Padre. Habla con Él en esta mañana. Tú eres glorioso. Nunca nos imaginamos estar dentro de una iglesia. Muchos tal vez ya habíamos perdido la esperanza de un día estar dentro de una iglesia y poder cantar al Señor. Muchas veces tal vez nos olvidamos ya de todo. Aleluya, Señor. Oh, pero el Señor que es tan grande, Él nos miró y nos tiene aquí en esta mañana. Valoremos, iglesia, valoremos ser hijos de Dios. Valoremos al Señor. Oh, es necesario que empecemos a valorar a Dios y tomar en serio las cosas de Dios y dejarnos guiar por la palabra del Señor. Y es tiempo, iglesia, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la puerta se cerrará. Oh, la gente le tocaba la puerta, Noé, tal vez. Tal vez ábrenos, Noé. Noé, compadécete, mira mi hija, mira mi hijo, mira mi esposa, mira mi esposo, Noé, abre la puerta. Tal vez Noé con el dolor en su corazón le dijo: oh, es que yo no cerré la puerta. Yo muchos años les hablé que el diluvio venía y ustedes se me tiraron al loco. Ustedes no creyeron a la palabra que yo les daba. Y esa es la consecuencia de no creer a la voz de Dios. Murieron o perecieron. Por eso, iglesia, Cristo viene pronto por su